Muchas gracias. Bueno, pues entonces buenas tardes a todos. Les agradecemos a nombre propio y de Alelí Velázquez, directora general de Todo por EMI, que estén este día acompañándonos para recibir a la doctora Alejandra Goldman y me voy a permitir hacer un pequeñísimo resumen de su semblanza, porque en realidad su semblanza es muy extensa, su trabajo es muy vasto, pero me voy a concentrar en lo que nos puede significar más en este momento. Alejandra Goldman trabaja en el campo de docencia, investigación y gestión académica desde hace ya 15 años. Sus temas específicos son la historia de la salud mental, el género y los derechos humanos. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento, Instituto de Desarrollo Económico y Social, y tiene un diploma superior en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas psicoeducativas. Ella ha sido coautora de varios trabajos de investigación y editora en varias revistas de psicología. Actualmente está en una estancia en México. Ella es originalmente de Argentina y ha realizado investigaciones en diversos países. Y hoy le agradecemos muchísimo, de verdad, que nos acompañe y nos comparta sus conocimientos de algo y de alguien que es tan importante como la generación Z, que es una generación en realidad muy extensa en términos de los años que abarca y que se están enfrentando a retos muy diferentes a los que nos pudimos haber enfrentado cualquier persona, por lo menos de mi generación y para arriba. Entonces, para entender un poquito mejor y acercarnos más a esta generación que es tan importante porque son los que vienen, tenemos a Ale para que nos platique un poco de ello. Muchas gracias, Ale, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme y por generar este diálogo. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo les hago una mini introducción, después puse por escrito como algunas posibles pinceladas, justamente por la lógica que pensé para la plática de hoy, algunas posibles pinceladas sobre este tema que en realidad está hablando de nuestra sociedad en general, ¿no? Van a ver que a veces voy a decir juventud, a veces voy a decir adolescencia, porque tampoco está clarísimo y porque depende cada contexto qué es la adolescencia, qué es la juventud, cuál es el límite exacto, ¿no? Quizás si seguimos algunas líneas como más biológicas o una psicología más tradicional podemos poner como edades, pero yo sí creo mucho en que dependen los contextos y demás. Entonces, lo que yo pensé fueron como puertas de entrada, porque entiendo que el público es como diverso y como que los intereses pueden ser diversos. No tengo ningún problema que me interrumpan cuando quieran y si no, al final me hacen las preguntas o indagamos más profundamente en algún tema. Como dijo Angélica, yo soy de Argentina, trabajo con primer año de estudiantes de la universidad hace muchísimos años, entonces también en mi rol docente también es como un grupo etario que me convoca, además de en el consultorio, ¿no? Y hace más de 12 años tengo vínculo con México y que he trabajado sobre México, entonces bueno, trato siempre de tener una lectura como desde América Latina y desde mis equipos de investigación, desde mis textos, todo, siempre trabajamos desde América Latina, desde Iberoamérica, más allá de las especificidades de cada país. ¿Y por qué lo digo así? Porque en realidad no voy a hablar de la adolescencia mundial, sino un poquito de las adolescencias o las juventudes que nos convocan más desde lo local, ¿no? Mexicana particularmente y regionalmente también, porque hay muchas problemáticas que coinciden. Repito, cuando quieran me detienen. Y si me pongo muy argentina y hablo muy rápido, también me avisan, no tengo problema. Yo le puse como pequeños subtítulos, que creo que eso, ¿no? Como que son posibles pinceladas para pensar el tema. Entonces, primero, juventudes como espejo sensible de la época, y aquí es la idea de la que parto, ¿no? Que cuando hablamos de juventudes no hablamos de una franja etaria ni de una etapa previa a la adultez, sino de un modo de estar en el mundo, de una posición subjetiva atravesada por transformaciones corporales, afectivas, sociales y simbólicas. Las juventudes son en toda sociedad un espejo sensible de la época. Allí se condensan con una intensidad muy particular
las tensiones, los miedos, las desigualdades y las violencias, pero también las búsquedas, las invenciones y las formas de emergentes del lazo social, ¿no? También esta cuestión creativa. Por eso observar lo que les ocurre a las juventudes es una pregunta, a mi entender, política y ética. ¿Qué mundo estamos produciendo? ¿Qué condiciones de vida, de reconocimiento y de futuro estamos habilitando o bloqueando para quienes están creciendo hoy? En México y en América Latina, esta pregunta adquiere una clave. Las juventudes crecen en una región marcada por profundas desigualdades sociales, violencias de género, precariedad educativa y laboral y una digitalización acelerada que reorganiza los vínculos, los afectos y las formas de mirarse a uno mismo. Y un poco esos van a ser los puntos que voy a tocar. A esto se suman experiencias colectivas recientes, la pandemia, crisis económica, inseguridad. La semana pasada le agregué la geopolítica, que implican huellas subjetivas, no solo abiertas, sino vigentes. La adolescencia es el tiempo en que todo esto impacta de lleno en el cuerpo. Cambia el cuerpo, se transforman los afectos, se caen las certezas infantiles, se cuestionan figuras de autoridad. La juventud es el momento en que ese movimiento íntimo se encuentra con las condiciones concretas de existencia. La escuela, la familia, el barrio, el trabajo y la universidad, el Estado y las redes digitales. Lo íntimo y lo social no pueden separarse, ¿no? Desde ahí trabajo yo. La salud mental de las juventudes no habla solo de ellas, habla de la sociedad que las aloja, de las instituciones que las reciben o las expulsan y de los horizontes que se abren o se clausuran. Vivimos en un tiempo atravesado por la incertidumbre, ¿no? Ese sería el segundo punto, no solo como categoría económica o política, sino como una experiencia vital cotidiana. Para muchas juventudes, el futuro aparece como algo frágil, inestable o inaccesible. Estudiar no garantiza más el trabajo, trabajar no garantiza la autonomía, esforzarse no garantiza el reconocimiento, o por lo menos esa es la sensación que tenemos actualmente. Esta incertidumbre se vive como una dificultad para imaginar un mañana habitable. Cuando el futuro no se puede imaginar, el presente se vuelve pesado, urgente y exigente. Todo parece tener que resolverse ahora, sin tiempo para el error, para el ensayo, para la espera. Desde la salud mental esto tiene consecuencias muy concretas. Ansiedades persistentes, agotamiento temprano, sensación de fracaso anticipado, miedo a equivocarse, dificultad para sostener proyectos a largo plazo. No porque las juventudes no toleren la frustración, sino porque están creciendo en un mundo que les exige decisiones adultas sin ofrecer condiciones adultas de sostén. Yo creo que eso va para nosotros también, los grandes y las grandes. Las incertidumbres se vuelven entonces vital, que atraviesa la subjetividad. Y aquí aparece una pregunta central para quienes trabajamos con jóvenes. ¿Cómo acompañar esos procesos de subjetivación en el horizonte social que es inestable, desigual y excluyente? Desde una lectura clínica, la adolescencia es un tiempo de los duelos múltiples. Ese sería el tercer punto. Se pierde el cuerpo infantil, como dijimos, el lugar en la familia, el ideal que organizaba la infancia y que da cierta tranquilidad en la infancia, la mamá, el papá, el abuelo, lo que fuera, ¿sí? Esa caída no es un accidente ni es patológica, es una condición necesaria para construir una identidad propia. Pero mientras dura, produce desamparo. El adolescente habita un tiempo particular. Lo que era ya no es y lo que será todavía no se sabe. Ese vacío puede vivirse como oportunidad o como amenaza. La diferencia no está solo en el mundo interno, sino también en si existe o no lo que se dice en psicoanálisis, un otro con mayúscula, que puede ser la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones, el Estado. Es decir, algo capaz de sostener ese pasaje. Cuando ese sostén sí existe, la inestabilidad puede volverse creativa. Cuando no existe, el vacío puede transformarse en angustia, desesperanza y urgencia. La urgencia subjetiva aparece cuando el tiempo interno ya no soporta esa espera. Cuando no hay un espacio para decir, el cuerpo actúa. Muchas de las conductas que alarman al mundo adulto actual, el consumo problemático, las autolesiones, las explosiones de violencia, el encierro, el pensamiento de muerte, pueden leerse como intentos de respuesta frente a algo que todavía no encuentra palabras.
Acompañar entonces no es solo prevenir, sino es producir las condiciones de esa escucha, crear espacios donde la palabra pueda emerger sin ser inmediatamente corregida, etiquetada o medicalizada. La clínica, si se entiende de manera amplia, no empieza en el consultorio, empieza en el modo que toda la sociedad decide escuchar a sus jóvenes. Este proceso se puede dar en el colegio, en el centro comunitario, en planes estatales, pueden ser presenciales o virtuales. En todo registro hablamos de prevención y de cuidado ante la salud mental. El cuarto punto sería el lenguaje, el silencio y la ética. Se dice con frecuencia que los jóvenes no hablan, ¿no? Eso es muy común de escuchar, que no expresan lo que les pasa, pero quizás la pregunta no sea por qué no hablan, sino qué tipo de escucha encuentran. Cuando intentan hacerlo, ¿qué interlocutores reales tienen? El silencio no es vacío. El silencio puede ser una defensa, un cuidado, una espera. Entre lo que se siente y lo que se puede decir hay un desfasaje. Hablar implica un riesgo. Es exponerse, es poder no ser entendido, ser ridiculizado, ser juzgado, decepcionar. Si del lado del adulto aparece la prisa por tranquilizar, por corregir, el silencio solo se va a profundizar. Escuchar no es solo oír palabras, también es sostener la ambigüedad, tolerar no comprender del todo, aceptar que no todo tiene una solución inmediata. La salud mental comienza allí donde alguien puede decir algo sin ser reducido a lo que dice. Pensar que hay un algo más en eso que se trata de decir y que quizás ni se lo sabe todavía. Y quería hacer un puntito aquí que me parece fundamental, que es la cuestión del género. El género no es un tema más dentro de la salud mental juvenil. Es una estructura que organiza de manera muy desigual la experiencia del cuerpo, del sufrimiento y de la palabra, que define quién puede mostrar fragilidad, quién debe callar, quién debe ser escuchado y quién es responsabilizado por lo que ocurre. Así muy a grandes rasgos y por supuesto generalizado, no es así en todos los casos. En muchos casos las mujeres jóvenes el mandato de cuidado aparece de forma muy temprana, ¿no? Cuidar a hermanos, familiares, parejas. Convive la exigencia del rendimiento escolar, la autonomía económica precoz, la disponibilidad afectiva, la adecuación de un cuerpo ideal que es prácticamente imposible. El cuerpo femenino se convierte en territorio de una evaluación permanente. Debe ser atractivo, pero no debe ser excesivo. Deseable, pero no disponible. Fuerte, pero no demandante. Esta tensión permanente produce efectos subjetivos muy claros. Ansiedad, culpa, autoexigencia extrema, miedo a fallar, cansancio emocional crónico. Además, la violencia de género es un fenómeno no excepcional ni externo a la vida cotidiana de las adolescentes y jóvenes, sino parte de la misma. Aparecen vínculos de pareja, en la familia, en la escuela, en el espacio público y en el entorno digital. La amenaza, sea explícita o implícita, forma parte del paisaje afectivo. Crecer en un mundo donde el cuerpo propio puede ser agredido o controlado deja marcas profundas en la manera de habitar el deseo y el futuro. En el caso de los varones, opera otra fuerza, otros mandatos. El de la autosuficiencia, por ejemplo. No llorar, no pedir ayuda, no mostrarse vulnerable. El dolor no desaparece, pero queda sin palabras. Muchas veces se desplaza hacia la violencia, a ponerse en riesgo, al consumo o al aislamiento. La dificultad para reconocer el sufrimiento propio produce una soledad emocional y limita el acceso a las redes de apoyos. No es casual que muchos varones llegan tarde o no llegan a espacios de cuidado en salud mental, ¿no? Y esto está muy claro en los números, ¿no? Quienes necesitan más ayudas. Las juventudes LGBTIQ+, enfrentan una carga adicional a todo esto. A la incertidumbre propia de la adolescencia se suma la experiencia de la discriminación, el rechazo familiar, el bullying escolar y la violencia simbólica y física. En muchos casos la pregunta no es solo quién soy, sino si hay un lugar en el mundo para quién soy. La exigencia de explicarse, de justificarse, de defenderse de manera permanente tiene un costo psíquico muy alto. Por supuesto, estos son temas que en sí mismos podrían ser otras conferencias, ¿no? Por eso digo, son pequeñas pinceladas. Mirar la salud mental juvenil sin perspectiva de género implica perder de vista estas asimetrías.
en mi criterio, es imposible. Desde esta perspectiva, acompañar implica también desarmar pedagogías de lo que se llama de la crueldad, aquellas que naturalizan la violencia, el silencio y la desigualdad como si fueran inevitables. La adolescencia es un tiempo decisivo. Allí se consolidan muchos mandatos, pero también puede ser un momento privilegiado para cuestionar, transformar y abrir formas de vínculo más habitables. Otro punto fundamental es lo digital en la escena psíquica. Las redes sociales introducen una lógica particular y, como decía Angélica, para nosotros muy nueva, ¿no? Muy novedosa y a veces muy desconocida, lo cual hace más difícil acompañar. La de la mirada permanente. Siempre hay alguien mirando, evaluando, comparando. El algoritmo organiza esa mirada, decide qué se ve, qué se vuelve visible, qué queda fuera. Para muchas juventudes existir se vuelve un sinónimo de ser visto, comentado, compartido. Y el autoestima se mide con ciertas métricas como los likes, los seguidores y las visualizaciones. Esta exposición constante produce efectos subjetivos muy ambivalentes. Por un lado, habilita formas de expresión, pertenencia, creatividades inéditas, pero por otro instala una presión permanente por rendir, por mostrarse, por sostener una imagen, ¿no? El error, la duda o la fragilidad quedan totalmente fuera de las posibilidades de lo digital. El cansancio digital no es solo la sensación de fatiga ocular, sino es un agotamiento psíquico. Hablaba con una colega, me tomo un segundo para decir algo, hablaba con una colega ayer de cómo se está volviendo a la cerámica, a la pintura, ¿no? Esta cosa, hay un punto donde necesitamos como salir de esta lógica, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, con ese agotamiento psíquico. La violencia digital, ciberacoso, discursos de odio, control de pareja, difusión no consentida de imágenes íntimas, no es menos real que la violencia presencial. Sus efectos pueden ser devastadores. Vergüenza, miedo, interrupción de trayectorias escolares, ideas de muerte. Al mismo tiempo, sería un error reducir lo digital a un espacio de riesgo. Para muchas juventudes son la posibilidad de un refugio, de un encuentro con pares, de exploración identitaria, de activismo, de humor, de creación, y eso quedó muy claro durante la pandemia, ¿no? Ese momento de encuentro con otros que no eran las familias, pensando que no siempre la familia es el lugar seguro, como se pretende a veces decir. Comunidades virtuales sostienen a jóvenes que no encuentran reconocimiento en su entorno inmediato. En ese sentido, lo digital también puede salvar, acompañar, producir lazos. La cuestión central no es demonizar las pantallas ni idealizarlas, sino comprender qué función cumplen en la economía afectiva actual. Acompañar a las juventudes en el mundo digital implica ofrecer marcos de sentido y de cuidado. Implica reconocer el espacio virtual como un territorio social y político, donde también se ejercen derechos. Derecho a la palabra, a la privacidad, a la identidad y a no ser violentado. Desde la salud mental, la educación y las políticas públicas, el desafío es construir una ciudadanía digital crítica y cuidadosa, que permita habitar las redes sin quedar capturados por la lógica de la crueldad, la comparación permanente o la exposición sin límites. Lo digital no va a desaparecer. La pregunta es si vamos a dejar a las juventudes solas en ese territorio o si vamos a acompañarlas a hacerlo de una manera más habitable. Y acá hablamos un poquito siguiendo la idea del Estado. En términos subjetivos, el Estado funciona como un garante simbólico. Cuando está presente en políticas de educación, de salud mental, de protección frente a la violencia y a la regulación del mundo digital, produce un efecto de sostén. Hay un mundo donde me incluyen. Cuando está ausente o aparece solo de manera punitiva, la vivencia es otra: desamparo, desconfianza y cinismo. La caída del Estado como garante se traduce en una caída del horizonte, y cuando no hay horizonte, el sufrimiento se intensifica. Un estado de cuidados no es un estado que todo lo controla, es un estado que teje redes, que articula escuela, comunidad, salud mental, género y ciudadanía digital, todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Que entiende que la salud mental de las juventudes no se juega solo en el consultorio, sino también en las condiciones de existencia. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo no llegamos al momento solamente de la atención, más allá que haya que también trabajar en eso?
Cuando hablamos de una red en relación a las juventudes, hablamos de entramados humanos, simbólicos e instituciones que sostienen o no la vida cotidiana. Una red es el conjunto de vínculos, espacios y presencias que permiten que un sujeto no quede solo frente a lo que le pasa. Allí donde hay red, hay posibilidad de palabra, de demora, de acompañamiento. Allí donde la red se rompe, el sufrimiento se vuelve más intenso y más solitario. Las juventudes no padecen únicamente por conflictos internos o fragilidades individuales, y quizás esa sea la idea más fuerte que quiero traerles hoy. Gran parte de su malestar se inscribe en fallas en el lazo social, vínculos frágiles, instituciones ausentes, comunidades debilitadas, adultos desbordados. Pensar la salud mental desde esta perspectiva implica un desplazamiento fundamental del individuo aislado a la trama de las relaciones que lo rodean. No se trata de negar la singularidad de cada joven, sino de reconocer que ninguna subjetividad se construye en soledad. El padecimiento psíquico también es un efecto de cómo una sociedad se organiza o desorganiza, cómo organiza sus redes de cuidado. El campo de la salud mental tiene aquí una responsabilidad central. Acompañar no puede limitarse al encuentro individual ni en el espacio clínico tradicional. Implica también trabajar para que existan redes reales de sostén, articular con la escuela, con la universidad, con la familia, con organizaciones comunitarias y con dispositivos territoriales. La intervención clínica se vuelve más potente cuando no deja al joven solo una vez que termina la sesión o la entrevista. Construir red es producir condiciones de circulación de la palabra, espacios donde el sufrimiento no quede encapsulado en el secreto, en la vergüenza o en la culpa. ¿Cómo hacerlo? Grupos, talleres, dispositivos comunitarios, instancias de acompañamiento colectivo que permiten que lo individual se reconozca en una experiencia compartida. Esa operación en sí misma puede ser terapéutica, esos espacios de encuentro con pares. Desde esta mirada, el trabajo en salud mental es también un trabajo político en el sentido más profundo del término, organizar lo común. Defender la existencia de escuelas que escuchen, de sistemas de salud accesibles, de programas comunitarios, de políticas públicas que prioricen el cuidado, es parte de la práctica profesional. No se trata solo de atender síntomas, sino de sostener tramas. Las redes requieren continuidad, tiempo, recursos y reconocimiento institucional. Y ahí es donde tenemos los problemas, porque ¿cómo hacemos todo esto? El campo de la salud mental puede y debe aportar saberes, pero también asumir que tiene sus límites. No puede reemplazar lo que otras instituciones no hacen, ni cargar en soledad con la responsabilidad del cuidado social. Por eso la articulación interinstitucional es una condición básica de cualquier estrategia de acompañamiento juvenil. Acompañar a las juventudes hoy implica en última instancia estar disponibles, no para controlar ni para normar, sino para sostener. Cuando existe una red, aunque sea frágil, aunque sea imperfecta, el sufrimiento encuentra bordes, tiempos y palabras. Y simplemente para terminar, quería decirles, las juventudes son un espejo incómodo. Nos devuelven la imagen de nuestras desigualdades, de nuestras violencias, de nuestros silencios, pero también de nuestras posibilidades de transformación. Su sufrimiento no es un error individual que haya que corregir, es un mensaje que nos interpela como sociedad. Acompañar es no retirarse, no moralizar, no reducir la complejidad a un diagnóstico. Es sostener duelos, alojar vacíos, hacer lugar a palabras nuevas. Porque un joven que encuentra un oído, encuentra un destino. Un joven, una joven que encuentra una red, encuentra un camino. Y una sociedad que escucha a sus juventudes se da a sí misma una oportunidad de futuro. Y la pregunta queda abierta para el Estado, para las instituciones, para los profesionales, adultos y quizás todos y todas las que estamos aquí. ¿Vamos a estar a la altura del mundo que las juventudes todavía se atreven a imaginar? Muchas gracias. Hasta ahí. Alejandra, muchísimas gracias. Me parece que, bueno, fue una plática muy diferente de las que normalmente tenemos, en el Ujú. sentido de que estamos más acostumbrados en al formato académico,
Y este formato, no se ocupen en ustedes, ahorita les cedo la palabra, pero me parece un formato mucho más filosófico en realidad. Me pareció interesantísimo cualquier cantidad de ideas de las que hablaste. Y normalmente lo que hacemos es abrimos las preguntas para el público. A veces no se animan fácilmente, entonces yo me aprovecho de eso y empiezo a hablar en lo que los demás se animan. Pero hago la primera invitación. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, Alejandra, alguna reflexión? Creo que este tipo de pláticas que no es como en el tono académico que siempre las tenemos, invitan muchísimo más a la reflexión. Cualquiera de nosotros que tenga hijos, hijas, a las cuales les agradezco que hayan entrado porque aquí están, ya las vi, alumnos, alumnas, colaboradores más jóvenes, o ustedes mismos son parte de esa generación Z, muchos de ustedes, porque los conozco, son parte de esa generación Z. No sé si tienen alguna reflexión, algo que quieran compartir. Bueno, entonces, si no, como te digo, yo me aprovecho en lo que los demás agarran fuerzas. Ahí a Leli también. Leli anda por ahí, ¿levantó la mano o te aplaudió? Está Las levantando el dos dedo. cosas, Ah, perdóname, es que nada más veo aquí a unas personas, entonces adelante, Ale, claro. las dos Ale, cosas que teníamos aquí, problemas descubriendo el nuevo Zoom que te cambian las pantallas y que no sabes cómo ponerle ni nada. Agradezco muchísimo, Alejandra, tu plática y sí, como dice la doctora Angélica, muy filosófica porque te deja con estos signos de pensar de ¿y qué digo? ¿Y qué le pregunto? Y entonces ahora, ¿cómo veo esta nueva perspectiva de esta nueva generación Z, que es muy diferente a la generación X que nosotros tuvimos y es muy diferente a esa generación de nuestros padres y cada vez se hace más compleja, por lo que veo. Entonces, el regresar a la chancla y a la regla y al gizazo era quizás lo más fácil que ahora, porque ahora está más complejo entre las leyes, entre si debo o no debo, entre afectaré sentimientos, entre qué complejidad, porque ya estoy arrastrando algo que viene más atrás genéticamente hablando y se va complicando y entonces esa cadenita se hace cada vez más larga. Para resumir, ¿cómo resumirías tú esa cadena? La pregunta es como toda la conferencia. Bien, ¿junto alguna o voy a ir respondiendo como suelen hacer? Pues un resumen de eso, porque al final venimos teniendo esa pregunta para los que nosotros somos generación X, que ya están la generación Z, ¿y qué va a pasar con la siguiente generación entonces? Entonces seguimos en esta filosofía, ¿no? Ujú. sí, Alex, es por pregunta, entonces adelante y el tiempo que te Bien. quieras tomar. Primero, les cuento que fue mutando la conferencia. O sea, primero iba a decir todos los números de suicidio o amenaza de suicidio y violencia de género y violencia de pareja, porque además hace poquito hice un trabajo sobre eso, entonces tengo mucha data. Y después dije, no, mejor nos pongamos a pensar, hago más preguntas que respuestas, ¿no? Como digo, todos esos datos se los puede conseguir y son muy importantes y hay que manejarlos. Em, Distintos niveles sí, digo niveles, no es exactamente la palabra que quiero decir, pero hay distintos niveles de cómo responder a la pregunta de Aleli. Muchas gracias por tu pregunta. Como dije al principio, hay cuestiones que son parte del proceso del desarrollo y de lo que significa la adolescencia, la juventud, la caída de los ideales familiares, eh, la necesidad de diferenciarse y de construir lo propio, ¿no? Y ahí ya me puedo poner como más psicoanalítica y más teórica y la relación con el otro y con la familia y con el proyecto personal. Em, Eso de alguna manera nos sucede a todos y a todas, ¿no? Según cada cultura, según cada momento histórico.
la necesidad de límite es una realidad, es parte de criar o haber sido criados, digo, para quienes criamos criar y para quienes hemos sido criados. Eso se da de distintas características y nos posicionan en distintos lugares en nuestra vida adulta. Ahora, cuando yo empiezo a escuchar, no, la juventud está perdida, no, ahora los adolescentes, em, ¿qué responsabilidades podemos pensar desde quienes nos tocan cuidar, desde quienes nos tocan educar, desde quienes nos tocan pensar políticas públicas? ¿Qué ofertas tenemos para hacer? ¿Qué preguntas nos hacemos? Eh, por eso yo insistía tanto donde realmente tenemos una escucha habilitada para dar la palabra, o sea, solo es que no hablan o es que cuando hablan no se los escucha. ¿No? Em, y me pasa mucho con mis estudiantes, ¿no? Es como que se les repitiese lo mismo, pero hay una escucha desde la singularidad, desde antes de llegar al consultorio, antes de tener el síntoma y que un profesional de la salud pueda o no acompañar, porque económicamente lo puede hacer, porque institucionalmente está la persona. em, Hay algo como de chivo expiatorio ahí con la juventud y con la adolescencia. No, es que está en la adolescencia, no, es que está en la juventud, pero tuvo en el colegio el espacio, tuvo en la prepa, tuvo en la universidad. ¿Existen esos espacios de escuchar? ¿Qué necesitan para pensar políticas públicas, para pensar políticas universitarias? Se les pregunta qué necesita. O sea, yo puedo hacer una super conferencia sobre lo horroroso de las redes sociales, pero no está en juego, más allá de lo que yo diga, si van a existir o no. Tenemos una cabeza preparada para acompañar eso. Claro que es más cómodo a veces dejarlos solos y bueno, y después hacer un reclamo. Entonces, me parece que hay algo como eso. Yo no creo en el chancletazo y en el límite físico y en la violencia por ahí, pero también creo que hay algo de violencia en no escuchar o en no entender que las cosas cambian, ¿no? Por eso en algún momento también de lo que estaba diciendo planteaba esto de también hay que aguantar, o en Argentina diríamos hay que bancarse la diferencia, el silencio, el no entender. A veces hay que acompañar sin saber exactamente si tenemos la respuesta, porque si no, estamos permanentemente poniéndonos en el lugar de que el saber está en la adultez y que tenemos algo que enseñar. No hay un aprendizaje dialéctico, no hay un entender que crecieron en otro momento. Entonces me parece que, no sé si responden algo a tu pregunta, pero eh, eh, me parece que es un ida y vuelta en este aprendizaje y que también hay desde la familia hasta digamos, desde lo micro de la familia hasta lo macro, hay una dificultad en la adultez de realmente escuchar, de sentarse, de hacer un intercambio, mesas de intercambio, qué necesitan, qué sienten, qué les pasa, porque realmente piensan distinto, escuchan otra música, tienen otra lógica estética. eh, Vincular, ¿no? Se escucha cada vez más en el consultorio, no, mi hijo de 15, 18, no sale con los amigos, se conecta en red. Y sí, bueno, hubo algo donde pasaron 1 o 2 años solo en red. Eso deja marcas, ¿no? Hay algo donde el cara a cara y el persona a persona cada vez es más dificultoso y eso trae problemas en la vincularidad. ¿Solo lo vamos a criticar o vamos a pensar con ellas y con ellos cómo, y ahora qué hacemos con esto? Suena como que solo salta cuando ya está el hecho de violencia, cuando ya está el diagnóstico, cuando ya está la psiquiatrización, cuando ya está la medicamentización, ¿no? O sea, me parece que hay mucho previo que como docentes, que como desde lugares comunitarios lo podemos pensar. No sé, Leli, si no me puedes repreguntar, pero me No, parece que va un justo, poco por justo ahí. es el tema que quería que llegáramos ahí. No se te escucha. Va, Eh, yo no te eh, escucho. justo es el No, tema que quería que llegáramos. ¿Sí me oyen? yo Ahí sí, sí, perdón, pero yo Alex, fui, ya yo está, fui, yo fui. ya. ¿Sí? Ese punto, ese que estás concluyendo, el escuchar, el no llegar a ese punto.
El que antes las familias se reunían a cenar, a comer, a convivir. Actualmente ya no hay tantas esas reuniones, actualmente ya está más disperso, actualmente ya hay más tecnología, ya nos hemos ido separando. Y el volver a regresar a unir esas cadenas, siento yo, que es parte de las soluciones antes de llegar a la medicación, antes de llegar a la terapia, antes de llegar un regaño, a una preocupación, es ver desde los inicios de la raíz y no hay tanta la diferencia de la X, la Z, la generación Y, ¿sí? Sino desde un inicio en las raíces vamos escuchando. Justo lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir desde la escuela, desde los principios familiares, desde la educación, desde lo entorno y todo esto aunado a lo que ya estamos aprendiendo sin soltarlo para poder prever todo lo que se está suscitando con la adolescencia, porque le estamos echando nosotros los adultos, la generación X, la culpa de que ya no me escucha el niño, de por qué, pero ¿dónde estábamos también nosotros, no? Entonces son varias cuestiones ahí de, como decía Angélica, para ir viendo que estuvo muy padre lo que nos dijiste y ahorita lo que acabas de decir complementa todo lo que yo quería escuchar. Entonces sí me lo contestaste súper bien. O sea, Bueno, muchas gracias. Tenemos una gran ventana en la adolescencia, tenemos muchas ventajas, tenemos chicos que tienen muchísimas herramientas por descubrir aún más y hacer aún más positivo que lo negativo. Eso es lo que tenemos. Con los límites que acabas de decir, eso es lo que necesitamos, los límites, a mi forma de ver. Muchas gracias. gracias. Y tenemos a María Eugenia Montes de Oca, que también tiene una pregunta. Si todavía está por aquí, porque estuvo mucho tiempo con la mano levantada. Sigo Sí, aquí. perfecto, adelante, Buenas por favor. noches. Me encantan las pláticas que dan, hermosa. Muchísimas gracias por esa contribución a la sociedad. Mira, soy una persona próxima a cumplir los 80 años, entonces ha sido un choque que cuesta trabajo aceptar. Yo tengo hijos, mis hijos nació uno en el 76 y el otro en el 80. Y tengo sobrinos que son de esa generación Z. Y ahorita veo, por ejemplo, con preocupación a mi nieta, mis nietos 15 años, 12 años y 8 años. Se ha perdido esa, la comunicación está al día, pero el contacto entre seres humanos es cero. Yo pertenezco a una asociación que da talleres de comunicación y lo triste es que ahorita a nadie le interesa el desarrollo humano. Se promueven, he invitado a jóvenes en línea y finalmente dice, no me interesa, pero cuando te das cuenta, el chico está conectado, pero está con el celular. Entonces le hablan de habilidades que él no necesita a través de su celular. Y es preocupante porque, por ejemplo, yo cuando llego a convivir, era de la Ciudad de México, ahorita vivo en Querétaro. Cuando iba con mis nietos, con el hijo mayor, que fueron mis primeros nietos, cuando empezaron con el celular, le decía, bueno, mejor saco mi celular. No es que no comen si no están viendo el celular. Entonces, es triste esa conexión. Yo con mi nieta está ahorita en una escuela donde en Querétaro, gracias a Dios, ya se prohibieron los celulares, pero en esta escuela se preocupan por otra cosa. La clase de computación empieza hasta tercero de primaria y el celular está prohibido. Y les dicen a los papás, no den eso. Solo que los jóvenes padres de ahorita, bueno, ni tan joven, mi hijo tuvo a la hija a los 30 y tantos años, los dos ya fueron grandecitos después de los 30, pero se les hace muy cómodo. Yo le dije, ten cuidado con ese celular. ¿De qué te preocupas? Tú nos conectabas a la televisión, pero era muy diferente. Yo recuerdo que cuando estaban muy conectados, bajaba el switch, no hay luz, pero había comunicación. Ahorita se está perdiendo los valores porque en el internet yo veo a mi nieta, estaban preocupados los papás, porque pues como están en crisis de divorcio, permiten muchas cosas. Mi nieta de 8 años que entró a una página donde se hablaba de cuestiones sexuales.
de desnudez, de tocar, o sea, palabras que, y me dijeron ay, que mira, que, dije yo, ya han hecho antes. Si ahorita ya lo acostumbraron, si la mamá estorba y la niña le estorba, le dan el celular. Cuando viene conmigo, yo les pedí, vivimos muy cerca, cuando me la traigan la quiero sin celular. Pero entra a YouTube y ven cosas que a mí me sorprende la información que tienen. Y la verdad, da tristeza. Yo veo y digo, pues no me corresponde, a mí me correspondieron mis hijos, cuando yo les llego a comentar algo, no les interesa. Tengo sobrinos, dos de ellos con crisis de ansiedad con psiquiatra, pero cuando les comento que tiene que ver el celular, me voltean a ver como bicho raro. Entonces, esta plática, qué lástima, yo le dije a mi hijo que si le interesaba, ahorita fui y le comenté, me dijo, no, no soy de la generación Z ni me interesa. Entonces, qué triste, pero las felicito y les reconozco la gran labor que hacen con la sociedad y con todo nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias. Voy a decir dos cositas sobre esto. Primero, me parece interesante también como tratar siempre de cuestionarnos esta idea de que todo pasado fue mejor, ¿no? Y en ese sentido, yo que estoy en el campo de la historia, me parece como permanentemente hacemos ese trabajo, ¿no? Como, bueno, cada momento tiene sus, sus complejidades y sus problemáticas y, como decíamos, en algún momento no va a desaparecer lo digital, pero quizás cómo se acompaña, ¿no? No solamente porque ahora hay un montón de programitas y de cosas de control parental, sino por ahí estar, la presencia, compartir, entender el código, qué se ve, cuánto tiempo se ve, qué significa, lo de comer o no comer con la pantalla, que es algo permanente en nuestras vidas. Y bueno, me parece que también tiene que ver con esto que hablábamos de los límites, ¿no? Pero siempre me parece interesante como no subestimar que éramos mejores adolescentes nosotros y ahora son peores adolescentes, ¿no? Sino que bueno, que cada etapa tiene sus problemáticas, sus complejidades y que como adultos y como profesionales hay que ir acompañando eso. Y una cosita más, yo por muchos años hice clínica con infancia y en algún momento de la clínica con infancia dije claramente, acá me está faltando el eslabón previo, que es la clínica de las parejas. Entonces también esta cosa de permanentemente patologizar a las juventudes y a las infancias como una manera de no ver qué pasa con las adulteces, también me parece algo como para pensar, ¿no? No solamente en el espacio del consultorio, sino en general. ¿A qué nivel de agotamiento llego como docente que no tengo margen para escuchar a mis alumnas y alumnos? ¿No? ¿Qué pasa a nivel sistema que no tengo ese margen humano o que no puedo llegar a ese intercambio? Después hay cosas que son reales, el desinterés, como el mínimo esfuerzo, o sea, son síntomas reales de la época en los procesos educativos, ¿no? Y creo que hay cosas muy profundas que repensar, pero sin desligarse del problema, sin ponerlo a lo otro, ¿no? Y por eso yo me parece interesante por ahí terminar con esta idea que es nuestro espejo incómodo en la adolescencia y la juventud. No son otra cosa, es un espejo de lo que nos pasa en general como sociedad, ¿no? Me importaba como marcar eso. Bueno, gracias. Oscar. Y gracias. Buenas noches. Súper interesante la conferencia, ¿no? Como le decía la doctora Angélica. Ahora nos vamos a la línea de la ciencia, de lo táctico, más elaborado en cuestión de contabilizar y demás, pero esta parte que es un poco más humanística, creo que nos frena, nos detiene a analizar ciertos aspectos en nuestro entorno, sobre todo. Porque inclusive a veces, incluso nosotros estando en la investigación, podemos dejar de percibir ciertas atmósferas que nos están reclamando tiempo, que nos están reclamando también que dejemos de tener una conciencia tan plena también en nuestra misma inmersión del trabajo, de la investigación, porque hay personas alrededor, ¿no? Que también estamos afectando, estando o no estando. Entonces, esa parte se me hizo muy interesante ya que tocaron temas que tienen que ver también mucho con la rapidez que vivimos nosotros. Hace un tiempo en las votaciones
eh, estaba una mamá, rápidamente estaba una mamá y con su hija y estaba, y me habló y me dijo, no, es que esta generación empezó como a desahogarse conmigo, ¿verdad? No sé por qué. Y estaba su hija a un lado, 18 años acaba de cumplir, podía votar. Entonces, me dijo y me describió todo, ¿no? Todos los males de esa generación. Y le pregunté, ¿y quién es el padre? ¿Quiénes son los padres? Me dijo, pues yo. Entonces dije, pues creo que nosotros somos los que estamos construyendo esta parte, ¿no? No es tanto afuera, sino es adentro del hogar. Y creo que tocar esos temas nos hace también a nosotros darnos como ese golpe, como decías, incómodo, que nos detiene y nos hace decir, oye, espera, creo que estoy viviendo muy acelerado. A veces esta sociedad creo que estamos corriendo bajo estímulos, ¿no? De éxito, de lograr mejoras, de alcanzar ciertos proyectos. Y en esa parte estamos dando más, mucho más para lograrlo, pero estamos también perdiendo mucho dentro de las personas que amamos o decimos amar, porque pues ellas lo que necesitan es nuestro tiempo. Por ahí escuché un libro que decía, la manera de letrear amor no es con A, M o R, sino con las letras de tiempo. Dedica tiempo y vas a estar diciéndoles, gritándoles que los amas. Y hoy en día lo único que hacemos es chupón electrónico, que es el iPad, el celular o cualquier otra cosa para, me dejas de molestar y güey, yo me enfoco en mi parte, ¿no? Para crecer, para hacer, para encontrarme con el mundo, pero me pierdo de ti, me pierdo de todo lo que está alrededor tuyo. Entonces creo que esa parte es muy, muy interesante y afecta cada vez a niños más menores. Creo que tienen conciencia desde muy pequeños esa carencia afectiva que estamos dejando nosotros, porque sí, ciertamente yo tendría que estar dentro de decir que nosotros tenemos también gran parte de ello. A veces como si queremos golpear de decir o evadir la responsabilidad. Y bueno, termino mi comentario con lo siguiente. Yo estoy en la docencia, pero también estoy aquí en Pemex, soy de Guanajuato. Y un día un compañero, un ingeniero, me decía que pues ellos, bueno, estamos en niveles de confianza donde tenemos un tiempo un poquito más prolongado, pero me decía que llevó a su hijo de 4 años a Juguetrón el día de los Reyes. Y dice que llegaron y le dijo, mira, aquí tengo la tarjeta, escoge lo que quieras. Le dio un carrito pequeño, escoge lo que quieras, yo quiero regalarte algo. Y el niño, 4 años, 4 años y medio, agarró su carrito y fue, pues yo creo que todo niño llegaría con el carrito pues rebosando, ¿no? Pero llegó con el carrito vacío. Y le dijo, ¿qué pasó? Le digo, aquí tengo el dinero, aquí no hay límite, compre lo que tú quieras. Me dice, es que lo que quiero no está aquí. Me dice, ¿qué quieres? Me dice, quiero que las tardes juegues conmigo. Y dice que en ese momento, pues ese golpe fue tan fuerte que dice que se hincó, lo abrazó y lloró. Dice, yo ahí no me pude contener. Regresé y rompí el contrato que tenía de confianza para tener menos horas y pasar tiempo, porque yo estaba por más dinero, un poco de prestigio, pero necesitaba tiempo. Y a mí me conmovió mucho un día que fui al hospital aquí de Pemex y hay un área verde y lo vi a él de rodillas jugando con su niño, o sea, luchitas, o sea, dije, wow, o sea, creo que esos golpes son tan certeros y que necesitamos también ser conscientes de eso. Entonces, creo que estas pláticas nos hacen reflexionar mucho en eso, en esa parte filosófica, pero también la condición en los sistemas que estamos viviendo, que también nos arrebatan esa construcción de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, pues yo agradezco mucho a Alejandra por esta plática, fue de mucho beneficio, fue una pausa y reflexión interna para poder continuar en nuestro día. Así que muchas gracias. Gracias, Oscar. Y también decir eso, ¿no? Como tampoco se trata de que entonces los malos son los padres o las madres, o si no hay toda una red más compleja donde si yo tengo que trabajar 12 13 horas y bueno, mucho margen quizás no tengo, ¿no? O sea, y encima tengo que limpiar, y encima tengo que cocinar, y encima tengo que ser la madre del año, y a veces no hay redes, entonces me parece que por eso a mí me gusta pensar, sí, desde la singularidad y de entender que a veces sí, en la adolescencia y en la juventud es un momento donde se pueden despertar algunas patologías mentales y que sí hay que tener prendidos los radares porque hay una serie de cuestiones psiquiátricas y emocionales que sí puede ser un momento de despertar de sintomatología,
Sí, claro que sí, la depresión, la ansiedad, hasta algunas cuestiones delirantes, o sea, sí, claro que sí, y es un gran momento para tener presente. Eh, pero bueno, también hay desde lo singular, pasando por todo lo institucional hasta una política estatal, o al revés, desde lo estatal para abajo, todo para repensar, ¿no? Porque eh, como trabajadora también qué espacios tengo para esa intimidad familiar, qué tiempo, ¿no? Este compañero tuyo de trabajo, bueno, y encima la culpa de no puedo jugar, digamos. Y quizás lo podía acompañar y quizás no podía trabajar menos y ganar menos, ¿no? Entonces, sí me parece, y yo que trabajo en el consultorio, pero también tengo la suerte de trabajar en espacios públicos, no es uno sin el otro. No puedo decirte eso es solo tu subjetividad y tu inconsciente cuando hay un contexto real y concreto, ¿no? Marcar eso también. Gracias, Alex. A mí me gustaría retomar dos ideas de las que hablaste o dos reflexiones de las que hablaste. La primera que me parece durísima porque nunca la había escuchado así, aunque claramente está, estoy segura, no solamente en la mente de cualquiera de nosotros que seamos papás, sino en los mismos chavos y chavas y chaves de la generación Z, que es que existir se refleja en likes o vistas. En algún momento de la vida existir lo entendimos como nuestra interacción genuina y real con el prójimo. Ahora parte de ese existir, que nunca te digo, lo había escuchado así, aunque claramente se intuye, es yo soy a partir de lo que los demás opinan de mí, yo soy a partir de lo que los demás me retroalimentan para bien y para mal, sin saber siquiera con quién estoy hablando, sin saber siquiera quién está opinando de mí, qué calidad de humano está opinando que yo soy o no soy. Y es dejarle a quién sabe quién el valor propio. Y yo creo que eso es una reflexión súper importante, tanto para los papás como para los chavos, que ahorita hay varios todavía aquí, porfa, si tienen ganas, platíquenos ustedes cómo perciben esto que nos comenta Alejandra y de lo que estamos hablando ahorita. Y por otro lado, Alejandra traía a la mesa el papel del Estado, el papel del gobierno, de las instituciones como formadores, como con una serie de elementos que a mí me parece que cualquiera de nosotros que compartamos áreas de trabajo, aulas de clase y el espacio familiar, en realidad también tenemos esa responsabilidad, en el sentido de que nosotros mismos, como un poco mencionaba María Eugenia, podamos fijar reglas de convivencia sana y no normalizar la violencia entre los hermanos con bullying de cualquier tipo. Se nos hace todavía muy fácil, y esto fue algo que mi hija me alertó hace unos días, hablar del cuerpo de los otros o hablar del cuerpo de mi hija, ¿no? Pero ¿por qué las mamás creen que pueden hablar del cuerpo de sus hijas así nada más? Tiene toda la razón. Y no nos damos cuenta de este tipo de situaciones que son muy sensibles. Si no lo permitiríamos en el trabajo, ¿por qué lo permitimos en casa? ¿No? Las reglas de convivencia, espacios que promuevan una red social con cuidados y con escucha, espacios de confianza. Y como decía hace un momento, creo que fue Oscar, no me acuerdo quién participó hace un momento, que hacía la intervención. Amor tal vez se deletrea con tiempo, pero yo creo que también se deletrea con atención, que es justamente lo que nos ha tratado de compartir Alejandra, ¿no? Es escuchar activamente, y escuchar activamente no significa regresarle una idea por cada idea que nos dé nuestro alumno o nuestro hijo. Es escuchar, saber que ellos sepan que estamos ahí para recibir lo que nos quieran comentar, y a veces no tendremos palabras para responderles y no tenemos por qué tenerlas, ¿no? Y sentirnos nosotros también con esa libertad de no tener una respuesta para todo, porque sí, ciertamente es agobiante. Esa era lo que quería reflexionar. Gracias.
Angélica. Está buenísimo lo que estás diciendo. Empiezo por el final, ¿no? También es válido decir, me quedo pensando en lo que dijiste. Ajá, nunca lo había pensado así. Ajá, déjame que lo piense. Lo conversemos de nuevo. ¿No? Como tampoco tenemos que representar la certeza absoluta. Sí, la seguridad y la certeza en alguna edad. Pero hay algunos conceptos, y aquí te lo abrocho, te lo articulo con lo digital. No sé cómo se manejan tus likes. Sí te puedo decir lo que significa vivir de la mirada del otro, ¿no? Sí te puedo decir que no deja de ser algo que elegís mostrar que no es todo tu ser, o porque siempre estás sonriendo en la foto, o porque solo se muestran los logros académicos y vamos al ámbito académico y no cuando nos rechazan un paper, o donde sea, ¿no? Digamos, yo no, no me imagino subiendo diciendo, no acepto tu paper, no te doy esta beca. Entonces, ay, no, o sea, si lo subo es porque ya está en la super revista o porque ya estoy en la beca 3 meses en un país divino. Entonces me parece que hay algo también donde cuando yo hablo del acompañar y de la atención, también puede ser un aprender juntos. Digamos, a mí también me pasa a veces de decir, ¿puedo jugar este jueguito? ¿No? O me lo plantean mamás en el consultorio. ¿Está bien que juegue este jueguito? Y no sé, sentate, fíjate de qué se trata el juego, qué límites tiene, si es constructivo, si hay violencia, si no, y también qué son tus parámetros de violencia o no. ¿No? O sea, esto del código de convivencia y de qué vale en la casa, que también sea un poco coherente entre adultos y niños, ¿no? Claro. También ya hay una generación adulta de PlayStation, entonces es difícil poner el límite y que el papá o la mamá no tenga límite con la Play, ¿no? Y eso se va a construir en cada casa. Yo no puedo generalizar. Son 2 horas, media hora, son 20 minutos. Bueno, se irá construyendo, pero lo que seguro no puede ser es que no sepamos nada de ese mundo, ¿no? Es que solo tengamos una actitud crítica y no sepamos nada de ese mundo, no conozcamos cuáles son las problemáticas. Eso se ve muy claro en las series y en las cuestiones que han salido últimamente. eh, Códigos lingüísticos de las redes sociales que no conocemos de lo que significa un emoji, de lo que significa otro, de lo que significa una palabra. Y sí tenemos la responsabilidad de conocerlo. Y sí tenemos la responsabilidad como Estado, como docentes, como universidades, de hacer un estudio y entender qué se está haciendo. No para que lo dejen de hacer ni para meternos en su intimidad, pero sí para cuidarlos. Porque si en esa nueva lingüística, en esos nuevos idiomas, hay alarmas de posibles suicidios, de situaciones de violencia, de bullying, de maltrato, sí es nuestra responsabilidad saber y no sorprendernos cuando ya el hecho está consumado. Entonces, en ese sentido, yo invito a correrse del lugar de el pasado fue mejor y ahora hay esta gente que no la entiende. Si ya hay un nuevo discurso, si ya hay una nueva forma de vincularse, la tenemos que entender y la tenemos que conocer. Y no hay otra forma que no sea en un intercambio y de poner el presupuesto, la inteligencia artificial, todo lo que haga falta, la tecnología, los laboratorios, todo lo que haga falta en tener los recursos para entender y para acompañar, ¿no? Entonces, un poquito yo quería como devolverles algo de esto, que no nos quedemos en el caso, la subjetividad, la singularidad. Y porque a veces las familias no están en condiciones de hacerlo, sobre todo en países como los nuestros, porque a veces se vive con lo justo, porque a veces las mamás salen cuando los niños duermen y vuelven cuando los niños duermen, o los papás. Entonces, son distintos estratos en los que hay que ocuparse, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sigo viendo que hay
personas de la generación Z en la plática. No sé si nos quieren compartir algo, cómo lo viven ustedes, qué tanto de esto, de lo que hemos hablado, la ansiedad que pueden generar las redes, la dificultad para encontrar adultos que les escuchen activamente, la dificultad o no para encontrar su lugar en la sociedad. em, la parte, por ejemplo, de los chicos LGBTQ más, que decía Alejandra, eso añade, porque no es nada más ya la carga que uno trae como adolescente, en donde se concentran, y en todas las adolescencias yo creo que ha pasado, se concentran los miedos, las inseguridades, y la geopolítica la estamos viendo ahorita, claro, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Gaza, pero también tocó Vietnam, pero también tocó Cuba, pero también han tocado muchas a lo largo de la historia. Y ser parte de, vivirse como parte de eso es parte de una responsabilidad humana y responsabilidad social. Entonces, chavos, chavas, chaves, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿O de plano no se animan? Buenas noches. Hola, Muchas Celeste. gracias por la plática. Creo que yo estoy en un punto entre que yo soy del 2000, entonces estoy diciendo que en esa transición de generación y generación, y creo que el escucharla hablar y decir como cosas que a veces uno no sabe cómo poner en palabras es como tranquilizador desde el punto en donde no solo era yo, no solo era mi perspectiva. Y pues yo tengo hermanos más pequeños que yo, tienen 14 y 12 años, entonces están justo en una edad como muy compleja en donde mi mamá y mi papá se apoyan mucho en mí, en su crianza, es que tú entiendes y yo les digo es que hay cosas que yo tampoco les entiendo, pero justamente, o sea, muchas de las cosas que comenta es así como tampoco satanizar a lo mejor lo que ellos hacen y si para ellos es como, a mí me pasaba mucho que era como de que, niños, vamos a jugar. Ah, es que estamos jugando en el celular. Entonces yo les decía, bueno, ¿y qué juegan? Entonces, como yo también incluirme en ese vínculo con ellos y a lo mejor yo sé que, pues como papás no es tan fácil, pero yo le decía a mi mamá, tú también busca, no quieras que ellos hagan solo lo que para ti estaba bien en tu momento, sino tú tienes que crecer con ellos porque al final son tus hijos, ¿no? Entonces, si ellos te dicen, mamá, quiero jugar Roblox, pues descárgatelo, tienes celular y ponte a jugar cualquier jueguito con tal de que tú compartas ese tiempo con ellos, ¿no? Entonces, justo con mi hermano, el más chiquito, estamos teniendo esto de que apenas le abrimos de que un Instagram y familiar, que no sé qué, y entonces mi mamá es como de que, pero necesito que lo estés como que checando, ¿no? Y él es mucho así como de que, mira, ya me siguen tantas personas. Y yo como de que, a ver, espérate, pero ¿cuántas de esas personas conoces? Entonces, pues sí, es así como, por eso yo digo, como que a mí me tocó esa transición en donde a lo mejor en mi adolescencia, como ya de preparatoria y así, ya me tocó como esta parte de las redes sociales que estaban en su auge. Pero ahorita yo ver a mis hermanos que desde sus 12 años ya se está preocupando por cuántas personas lo siguen, por cuántas personas le van a dar like y van a ver su historia porque, o era como de que, ¿por qué no subes esta foto, güey? Él está muy bonita. Ay, no, es que qué vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Entonces, mm, como que yo le decía a mi mamá, hay muchas cosas que yo sé que ellos no nos van a decir, pero tú intenta como intuirlas, ¿no? O sea, y tampoco los regañes, así como de que, ay, te preocupas por pura tontería o cosas sin sentido, porque pues menos confianza te van a tener, ¿no? O sea, menos, o sea, porque van a decir como de que, pues entonces, ¿para qué le digo, no? Entonces yo le decía como que, pregúntale, ¿conoces a esas personas? No, ¿y de qué te sirve? O sea, estás como buscando que más personas te sigan para qué. O sea, ¿qué es lo que esperas obtener con eso? Entonces, como que escucharlo de como de otra persona que ya no es así como yo, o sea,
porque pues normalmente es como yo y mi hermana, ¿no? Que me lleva 2 años, entonces ella también era como de que, pero ella ya es mamá. Entonces yo le digo, todavía si tú con tu bebé se te vienen cosas bien difíciles, porque ya es como una generación todavía más de la Z, todavía que sigue. Entonces, mm, yo creo que es muy difícil el intentar acoplarse a la actualidad y a ir creciendo con ella, pero tampoco siento que podamos como frenarla, ni simplemente decidir, no, como, ay, no, pues yo estoy cómoda aquí, porque sobre todo si tienes como personas que dependan de ti, pues sí es como importante que tengas como esa apertura de decir, en mi momento esto era así, pero ahora pues yo necesito pues también como desaprender algunas cosas o saber que pues para ellos ya no va a ser lo mismo. O sea, mi mamá me decía, es que todavía tú jugabas, y yo, pues sí, pero ¿hace cuántos años, no? O sea, todavía salías. Le digo, pero también, pues sí hay que ver como mucho esto como de la seguridad, de que pues en ese momento tú te dedicabas a la casa, te dedicabas a cuidarnos a nosotras, y ahorita tú te dedicas a trabajar, entonces, ¿quién los cuida a ellos? Pues nadie. Entonces, pues sí, muchas gracias y espero que para todos haya sido como tan satisfactorio como para mí el haber escuchado como cosas que a veces nos cuesta ya ponerles pues como calificativos, ¿no? Muchas gracias, Celeste. ¿Puedo decir algo, Angélica? Claro, claro. Yo a ver, quizás suena muy optimista, pero primero te agradezco un montón compartir y un poco también creo que es lo que queríamos, ¿no? También escuchar como, no hablar entre viejos, nada más. Em, no sabemos cómo va a ser la vida de tu pequeña sobrinita. Así como dijo Angélica que ahora su hija, y a mí me pasa con la mía también de 8, y que no le permite a su abuela hablar de los cuerpos ajenos, o cuando yo era niña nadie hablaba de ecología y ahora las niñas separan la basura y apagan el agua. Hay un montón de países que se están de a poquito planteando no permitir los celulares hasta los 16. No sabemos, o sea, tampoco, digamos, no sé si lo que viene va a ser peor, no sabemos, ¿no? Como quizá también se están sembrando nuevas cosas, ¿no? También por eso decía, también hay una vuelta a pintar, a esculpir, a la tierra, o sea, me parece que también hay un punto donde estamos un poco agobiados y agotados de todo esto. Entonces, eh, yo no sé si está todo perdido y todo está mal, o sea, sí veo como que, así como hay gente que esto lo toma solo como mercado y vender y el algoritmo, también veo que hay políticas públicas que cada vez se ocupan más de cuidar esas infancias, de retrasar el celular, de pensar en otras cosas. Entonces, tampoco, digamos, no sé si por lo menos yo tengo una postura bastante positiva. También creo que hay toda una generación que nos estamos preguntando cómo criar y cómo acompañar en la medida de nuestras posibilidades. Lo que pasa es que hay diferencias de clase muy fuertes y diferencias geográficas muy fuertes. Y no es lo mismo si tuviésemos tenido esta conversación en Dinamarca. Entonces, hay una realidad latinoamericana, hay una realidad de lo que la gente necesita trabajar, del tiempo que puede, de las posibilidades. Y ahí también es donde yo traigo los estados de quienes nos cuidan, ¿no? Eh, hay mucho, cuando Angélica me preguntaba si le poníamos generación Z, yo pensaba, hay mucha juventud de generación Z, porque hay muchas formas de ser de generación Z, según dónde nací, según mis posibilidades, según quién me ha criado, ¿no? Entonces me parece muy bien decirlo generación Z en tanto y en cuanto sepamos que es un montón de posibilidades de generación Z. Son mucho más las diferencias que lo que tienen en común y que el abanico es amplio cuando se piensa en salud mental y que está todo cruzado. Por eso yo tomé el caso del género, pero podría haber tomado muchos otros, ¿no? No es lo mismo generación Z si sos mujer, si sos varón, si sos trans, no es lo mismo. No es lo mismo dónde naciste, qué posibilidades tenés, qué posibilidades de proyección de futuro, ¿no?
Eh, Más allá de eso, pensemos un poquito también que quizás las cosas se revierten y que, no sé, y que la generación, no sé, qué sigue después de Z, pero volvemos a la A, no sé. No sé, quizás tenga menos pantalla, quizás tenga otras cosas. No sé si está todo perdido para la humanidad. Por lo menos me gustaría que nos quedemos con con ese deseo, con ese anhelo. Y como bien dices, probablemente no, a ver, sin el probablemente, no podemos parar la evolución de las cosas como sea que vayan a ocurrir. Puede ser la evolución de la tecnología, puede ser desafortunadamente que las cosas a nivel geopolítico se pongan peor. Pueden ocurrir muchas cosas que no están a nuestro alcance detener o modular propiamente dicho, pero sí está a nuestro alcance modular nuestra conducta con respecto a ello y enseñarle también a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestras personas cercanas, al sobrino, a la sobrina, que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otros horizontes, que hay otras alternativas y que estamos ahí para ellos. Y yo creo que eso no va a cambiar. Eso sí, podemos hacer que no cambie en la medida de lo posible. Y si eres una mamá o un papá con 2 horas, porque eso es lo único que tienes para dedicarle a tu hijo, dedícaselos por completito, aprendiendo como tú dices, ¿no? Aprendiendo a jugar los juegos, como decía Celeste, el que le decía a su mamá, pues aprende Roblox, bájatelo. Tal vez no vayas, o sea, no vas a ganar, ¿no? Ni te vas a volver la mejor, pero por lo menos estás, ese momento de calidad porque estás acompañándolo, acompañándola en algo que a esa otra persona le interesa, estás entrando a su mundo. Y yo creo que eso sí es algo que nosotros tenemos en nuestras manos en cualquiera de nuestros casos, ¿no? Bueno, pues ya es hora de terminar. Alex, te agradecemos muchísimo de verdad esta conferencia. Como te habrás dado cuenta, tuvo mucho éxito. Muchas personas te mandan felicitar y de verdad creo que tener este tipo de comunicaciones mucho más humanas también y ciertamente filosóficas nos hacen mucho bien como sociedad, como papás, como maestros, como guías y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Yo les agradezco la invitación nuevamente. Cualquier cosa, Angélica tiene mi contacto. Y bueno, un placer también conocerles y el intercambio, que es lo más bonito de estos espacios. Así que gracias. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Hasta luego. Adiós. Ah, sí, hasta luego.